La sonrisa, la magia, la emoción que sentías al verle, el pelo al viento, la elegancia, el miedo que sembraba en cada rival, la samba, la seda, el desenfado con el que jugaba. Para él, el fútbol nunca fue solo ganar o perder, sino disfrutar cada instante en el campo y convertir el juego bonito en un auténtico espectáculo lleno de magia. No era simplemente un futbolista, era un artista, un showman, un verdadero mago del balón, un hombre que despertaba alegría, asombro y una profunda nostalgia cada vez que pisaba el césped. Era Ronaldinho, el eterno mago sonriente que llevó el espíritu del fútbol callejero a los estadios más grandes y legendarios del mundo. Verás, Ronaldinho nació en Brasil, cuna del fútbol sala y el fútbol callejero. Provenía de una familia humilde, pero el fútbol siempre corrió por sus venas. Su padre jugaba en un club local, mientras que su hermano mayor formó parte del gremio antes de que las lesiones truncaran su carrera. Como si fuera poco, Ronaldinho perdió a su padre con solo 8 años y la vida se volvió aún más difícil. Pero el fútbol se convirtió en su refugio y tras aquel golpe, se aferró a él con más fuerza que nunca. Comenzó a jugar numerosos partidos infantiles en su barrio, donde solía ser el más pequeño del grupo, lo que le valió el apodo de Ronaldinho, Pequeño Ronaldo. En esa época, Ronaldinho lo jugaba todo. Fútbol, fútbol sala, fútbol playa. Donde hubiera un balón, allí estaba el niño. Vivía obsesionado con el fútbol y, en especial, con la forma en que se jugaba en las calles. Fue en el fútbol sala donde pulió su técnica. Ese control estrecho del balón, su habilidad en espacios reducidos y todo lo demás. Y entonces, ¡boom! Con solo 13 años empezó a llamar la atención de todo el país cuando llevó a su equipo a aplastar 23-0 a un club local, marcando los 23 goles él mismo. Quienes lo vieron supieron al instante. Ese niño era especial. Representó a Brasil en el Mundial Sub-17 de 1997. Y tras brillar con luz propia, al año siguiente dio el salto al primer equipo del gremio, después de una década en las categorías inferiores. Con apenas 18 años, en 1999, Ronaldinho ya sacudía al mundo con su talento. En una final, humilló al capitán del Mundial de 1994, Dunga, dejando al legendario jugador totalmente desorientado en 2 jugadas clave. Era evidente, no solo era bueno, era audaz como nadie. Arsène Wenger lo tenía claro. En 2001 estuvo a punto de fichar a la joya brasileña para llevársela a Londres. El trato estaba casi cerrado, pero Ronaldinho no obtuvo el permiso de trabajo en Inglaterra y todo se vino abajo. Tras frustrarse lo del Arsenal, se barajó una opción en Escocia con el St. Mirren, pero un escándalo previo de pasaporte falso impidió la transferencia y al final fue su pérdida. Aún así, toda esta amargura terminó beneficiándolo, ya que ese verano fichó por el PSG en Francia. Allí coincidió con otra leyenda del fútbol callejero, JJ Okocha, cuya presencia pareció transmitirle que podía ser auténtico, incluso en Europa. Su primera temporada fue sólida. Aunque no era titular indiscutible, Ronaldinho aportó siempre que fue convocado, promediando una participación en gol cada 2 partidos como mediocampista ofensivo, extremo izquierdo o segundo delantero. Sin embargo, su primera temporada se vio empañada por cierta polémica. Su entrenador, Luis Fernández, se quejaba de que Ronaldinho nunca regresaba a tiempo cuando viajaba a Brasil durante las vacaciones. Pero lo más grave fue que afirmó que el joven brasileño estaba más enfocado en la vida nocturna de París que en el fútbol. En aquel momento, parecía un problema menor, porque a pesar de sus dudosos hábitos, Ronaldinho nunca dejaba de brillar en el campo cuando jugaba. Sin embargo, esto terminaría siendo lo que acabaría destruyéndole en pleno apogeo de su carrera. Pero por entonces, aún estaba en la cima del mundo y llevó ese impulso hasta el Mundial aquel verano. En Brasil, formó una asociación letal con Ronaldo y Rivaldo, conocida como los 3R, y juntos
momentos sacudieron al mundo. Era el primer mundial de Ronaldinho, pero nadie lo habría imaginado por cómo jugó. Participó directamente en 5 goles en 5 partidos, incluyendo uno de los mejores goles de falta en la historia del torneo, que anotó contra Inglaterra. Con una magistral curvatura, envió el balón desde 40 metros para darle la victoria a Brasil y clasificarlos a las semifinales. Curiosamente, solo 7 minutos después, fue expulsado, por lo que se perdió la semifinal. Pero regresó para la final y ayudó a Brasil a vencer a Alemania, alzando así su 5º trofeo mundial y consolidándose como la selección más exitosa en la historia del torneo. Ronaldinho fue incluido en el equipo estrella del mundial, así que volvió al PSG sintiéndose realmente imparable. De hecho, antes de la temporada 2002-2003, incluso le otorgaron la camiseta número 10 en su club. Y con un dorsal tan emblemático a sus espaldas, comenzó a jugar con mucha más libertad y disfrute. Esa temporada, ganó el premio al gol de la temporada por su increíble tanto contra el Guingamp, donde combinó una finta corporal, regates y un suave toque para llevar el balón desde el centro del campo hasta meterlo en la red. Eran jugadas que solo veíamos en el fútbol callejero, pero este joven las estaba llevando a los estadios de Europa. Una vez más, el mundo lo observaba y los grandes clubes se disputaban desesperados llevar ese arte a los estadios más importantes del mundo. En 2003, el recién elegido presidente del Barcelona, Joan Laporta, declaró que su intención era llevar al club a la vanguardia del mundo del fútbol y lo lograría fichando a uno de 3 jugadores: Thierry Henry, David Beckham o Ronaldinho. Henry permaneció en el Arsenal, mientras que Beckham se trasladó al Real Madrid ese verano, lo que obligó a Laporta a centrarse en Ronaldinho. El Manchester United también estaba interesado, pero el Barcelona superó su oferta y finalmente pagó 30 millones de euros por el brasileño, una suma que terminaría siendo un auténtico regalo. Tras apenas un par de entrenamientos y partidos de pretemporada, Frank Rijkaard, entrenador del Barcelona, dijo asombrado sobre Ronaldinho: tiene algo especial cada vez que toca el balón. Y para quienes dudaban de su talento, decidió presentarse ante España y el resto de Europa de la mejor manera posible. Su primer gol con el Barcelona fue un auténtico golazo. Recibió el balón de su portero en propia mitad, eludió a 2 rivales y lanzó un misil desde 30 metros que venció al arquero. Y por cierto, lo hizo ante el Sevilla, no contra cualquier equipo. Toda España supo entonces que se avecinaban tiempos de miedo con este mago en la liga. Pero el lado negativo fue que el Barcelona se volvió demasiado dependiente de Ronaldinho. El brasileño los tenía en 4ª posición en noviembre, pero luego sufrió una lesión que lo mantuvo un mes fuera. Durante ese periodo, el Barça cayó al 2-0, puesto tras una racha de 4 partidos sin victorias. En su primer partido tras la lesión, Ronaldinho deslumbró con un gol y una asistencia en el derbi ante el Español, marcando el inicio de una remontada histórica para el Barcelona. Con su regreso, el equipo apenas perdió uno de sus siguientes 20 encuentros ligueros, escalando desde la mitad baja de la clasificación hasta un meritorio subcampeonato. Aquella temporada, el brasileño fue determinante en 34 goles en 45 partidos, cifras que le valieron el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA en 2004. Barcelona's star Ronaldinho beat off fierce competition from Ballon d'Or winner Andrei Shevchenko and Thierry Henry as he was named FIFA World Player of the Year. Pero aquello era solo el comienzo. La siguiente temporada fue clave para que el Barcelona conquistara la Liga, manteniéndose como líder imbatible desde octubre hasta el final del campeonato. También los guió hasta los octavos de final de la Champions League, donde firmó uno de los goles más memorables de la competición ante el Chelsea, rodeado por 5 rivales. Aún así, encontró la manera de batir al portero desde fuera del área. Era este tipo de magia lo que lo hacía único. No solo era decisivo, sino que Ronaldinho convertía cada partido en un espectáculo. Su habilidad y creatividad enamoraron a millones. Hasta su capitán en el Barcelona le rindió el mayor de los elogios. Carles Puyol afirmó: el mejor halago que puedo hacerle es que le devolvió a Barcelona su alma. Nos hizo volver a sonreír. Su sonrisa contagiosa lo definía. Y como si no hubiera dado ya suficiente a la afición culé,
tuvo el honor de coronar a su propio sucesor. El 1 de mayo de 2005, Ronaldinho regaló una asistencia inolvidable para el primer gol de Lionel Messi con el Barcelona. Hoy, aquel momento se siente como un traspaso de mando histórico. Pero el mago brasileño aún guardaba un último regalo para el Camp Nou. Antes de eso, por sus increíbles actuaciones en la temporada 2004-2005, se llevó todos los premios. Ganó el primer FIFA Pro Jugador Mundial del Año. Fue nombrado Jugador Mundial de la FIFA por segunda vez, convirtiéndose en el tercer futbolista después de Ronaldo y Zidane en ganarlo más de una vez, y luego lo coronó todo con su primer y único Balón de Oro. Fue su mejor temporada a nivel individual. Pero como equipo, la campaña 2005-2006 fue aún mejor, y la comenzó con una de las mejores actuaciones de la historia en un clásico. Una exhibición tan brillante que el Santiago Bernabéu se puso en pie para aplaudirlo, algo que rara vez ocurre. De hecho, antes que Ronaldinho, solo Diego Maradona, otro jugador del Barcelona, había recibido una ovación de los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu. Eso por sí solo demostró no solo lo grande, sino también lo querido que era Ronaldinho. Era un jugador sin ningún detractor. Esa misma temporada, ayudaría al Barcelona a ganar su primer título de Champions League en 14 años. Contribuyendo directamente a 11 goles en sus 12 apariciones en la competición. En la final contra el Arsenal, fue decisivo, como siempre. Incluso fue su pase a Eto'o el que provocó la tarjeta roja a Jens Lehmann. Todos esperaban que volviera a ganar el Balón de Oro ese año, pero Brasil fue eliminado en cuartos de final del Mundial, perjudicando las posibilidades de Ronaldinho. Finalmente quedó cuarto en el Balón de Oro y tercero en el premio al Jugador Mundial de la FIFA, superado solo por jugadores de Italia y Francia, ambos finalistas del Mundial ese año. La realidad es que desde su llegada al Barcelona hasta 2006, Ronaldinho fue simplemente imparable. Incluso la temporada 2006-2007 fue brillante. Participó directamente en 37 goles en 49 partidos y seguía siendo tan espectacular como siempre, pero ya se empezaba a vislumbrar que había un nuevo príncipe en la ciudad. Lionel Messi había florecido y destronado a Ronaldinho para convertirse en el líder del Barcelona. En 2007 terminó segundo en el Jugador Mundial de la FIFA y tercero en el Balón de Oro. Ronaldinho, mientras tanto, quedó quinto y duodécimo, respectivamente. Esto marcó, en cierta forma, el inicio de una nueva era en el club. Sin embargo, no hubo cambios drásticos hasta 2008, cuando el Barcelona contrató a un entonces desconocido entrenador llamado Pep Guardiola. Una de las primeras decisiones del joven técnico fue deshacerse de Ronaldinho, algo que sorprendió a muchos. El brasileño seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué un entrenador sin experiencia tomaría una decisión así? Tras 3 años de total dedicación al fútbol en el Barcelona, Ronaldinho volvió a su vida nocturna y comenzó a descuidar los entrenamientos. Guardiola lo notó y decidió poner al brasileño en el mercado, pues no quería que influyera en un Lionel Messi aún joven e impresionable. Cabe recordar que Ronaldinho solo tenía 28 años en ese momento, así que su declive no tuvo nada que ver con la edad. Fue simplemente su afición desmedida por la vida nocturna lo que le costó su lugar en la cima del fútbol mundial. Como bien sabes, prescindir de él en ese momento terminó siendo la mejor decisión para el Barcelona, que al año siguiente lograría el histórico y soñado sextete. A pesar de su evidente declive por los excesos nocturnos, Ronaldinho seguía siendo codiciado por varios grandes clubes europeos. El Manchester City llegó a ofrecer 5 millones de libras y un salario de 200 libras semanales, una cifra desorbitada para 2008. Sin embargo, el brasileño rechazó la oferta y optó por fichar por el AC Milan. En el Milan, se sumergió aún más en la vida de fiestas, alcohol y diversión nocturna, lo que aceleró drásticamente su declive. Para los 30 años, ya había regresado a Brasil, donde jugó con Flamengo, Atlético Mineiro y Fluminense, antes de retirarse del fútbol profesional en 2015. Posteriormente, se marchó a India para disfrutar del fútbol sala durante un tiempo. Puede que su final no fuera tan glorioso,
pero solo mencionar su nombre siempre arrancará sonrisas a los aficionados del fútbol en cualquier rincón del mundo. Incluso cuando en 2020 acabó en prisión por intentar entrar a Paraguay con un pasaporte falso, alegró a sus compañeros de celda participando en un torneo de fútbol sala carcelario y ayudando a su equipo a ganar 11-2. Como era de esperar, Ronaldinho participó en los 11 goles. Esto define perfectamente a Ronaldinho. El dinero, el éxito y la fama fueron solo complementos. En esencia, siempre fue ese niño enamorado del juego que quería entretener al mundo llevando el fútbol callejero al más alto nivel. Y en ese sentido, puede decirse que fue más exitoso que cualquier otro futbolista en la historia. Llegó, vio, jugó, bailó, ganó, entretuvo, conquistó el mundo y llevó el fútbol callejero a los mayores escenarios. Y lo hizo siempre con una gran sonrisa en el rostro. Mientras Ronaldinho le regaló alegría al mundo y se retiró siempre sonriendo, Baggio cargó con las esperanzas de una nación y sucumbió bajo su peso. Haz clic aquí para conocer la desgarradora historia del fracaso más hermoso del fútbol.